Un saludo desde Colombia para mis hermanos bolivianos y para todos aquellos que están tomando este curso. Nuestra cuarta clase va a comenzar en el orden de la soteriología, es hablando de el cumplimiento de la promesa de salvación. Pero debemos recapitular un poquito, porque cuando hablamos de la soteriología, por lo general nosotros la enfocamos en el hombre y estamos haciendo un ejercicio para poder enfocarnos en Dios, y por esto nosotros comenzamos con la pregunta: ¿quién es el autor de la salvación? ¿Quién realmente es el que la ejecuta, la planea, la ejecuta y la lleva al éxito final? En esta mañana yo quiero por eso poder con ustedes hacer un ejercicio, porque hemos preguntado al texto bíblico: ¿quién es el autor de la salvación? Y la respuesta es Dios, porque es el Señor quien planeó la salvación desde antes de la fundación del mundo. El Dios de pacto es el eterno, trino y creador, aquel que se revela desde Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces la respuesta la resolvimos en la primera clase para hablar que nuestro Dios Salvador era el Dios Trino, y a lo largo de la historia de la redención es que Él se va a manifestar. Para esto quisiera que siguieran conmigo acá en el pizarrón un cuadrito que voy a poder yo ejecutar con ustedes y poder hacer más pedagógicamente esta historia de la redención. Nosotros conocemos que esto es un segmento porque tiene un comienzo y tiene un final. Este segmento nos va a ayudar a ilustrar claramente la historia de la redención. Comienza con Génesis y termina con Apocalipsis. Todo esto nosotros conocemos, todo este segmento conocemos como la historia del pacto eterno de redención, o lo que nosotros llamaríamos la soteriología o el plan de salvación. Para nosotros es claro, esta historia empieza a revelarse y nosotros vamos a ver que es dividida esta historia o todo este documento en dos tiempos. Nosotros conocemos claramente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y yo he planteado la idea que nosotros tenemos que poner como centro de la historia del pacto de redención la revelación de Jesucristo. Entonces Jesucristo es revelado, es manifestado. Ese es el plan de Dios. Es una historia que se va a manifestar de manera progresiva. Para eso tenemos este cuadro que vamos a poder pensar, porque la historia de Génesis comienza con un pequeño punto y empieza a revelarse de manera progresiva. Es la manera como nosotros hemos entendido que este plan de salvación se va a revelar. Es un plan de salvación inmutable, no negociable, que descansa en Dios. Y en el Antiguo Testamento, desde Génesis, vemos la promesa del pacto. Posteriormente vamos a ver, en este mismo orden de ideas, cuando llega el tiempo del Señor Jesús, el cumplimiento del pacto. Por eso es un mismo pacto. Y finalmente, en esta parte donde nosotros vemos que llega el clímax de la redención, donde vemos la segunda venida de Jesús, vemos la consumación del pacto.
Fíjense que a lo largo de todo este tiempo nosotros tenemos que entender todo lo que ha sucedido en medio del plan de salvación. Porque los tiempos que estamos viendo, que se dividen estos, es la creación, la caída, la cruz y el cielo. Entonces nosotros tenemos que ver cómo Jesucristo va a ser revelado a lo largo de la historia. Entonces para nosotros es claro que nosotros tenemos que ver que Dios había, desde antes de la fundación del mundo, según los textos que habíamos escuchado y habíamos leído, y en el ejercicio que hicimos, es ver cómo Dios en este plan, que es en la historia, en el tiempo que se va revelando, que Jesucristo es revelado. Pero no solamente Jesucristo es revelado, porque también se va a revelar su reino. El reino de Dios. A Dios le plació en su misericordia revelar su reino en Cristo Jesús. Y para nosotros tenemos que ver que esto no es algo que comenzó en el día de ayer o en el momento de que el hombre cayó en pecado. El plan fue antes de la fundación del mundo y Dios va a manifestar a lo largo de esta historia de la redención la manifestación de su gracia y su justicia, su amor y su ira, pero todo revelado en Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos mirando y viendo el desarrollo de este plan, vamos comprendiendo realmente que no tiene que ver la salvación con el hombre. Aunque nosotros vemos que Dios nos ha salvado y el plan de la salvación es salvar seres humanos, tiene que ver con su gloria, tiene que ver con su justicia, con la manifestación de su amor, de su gracia, de su piedad. Casi siempre en nuestras predicaciones nosotros pecamos de esta manera porque nosotros estamos mirando de una manera antropocéntrica y no teocéntrica o cristocéntrica o bibliocéntrica esta realidad. Y yo quisiera inquietar a todos mis hermanos para que nosotros pensemos en el plan de salvación. La doctrina de la salvación tiene que ver con la glorificación de Dios y no con la glorificación del hombre. Por eso la salvación es por gracia y no por obras. Por eso la salvación es enteramente activa para Dios y enteramente pasiva para el hombre. Nosotros tenemos que ser claros que la revelación de nuestro Señor Jesucristo como Rey, como sacerdote y como profeta, finalmente lo único que está revelando es el gobierno de Dios sobre toda la creación, ya que los hombres fueron puestos como virreyes. No olvidemos Efesios capítulo 1, versículo 3 al 10, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y este es el versículo clave de Efesios, del 1 al 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Dice, con la cual hizo aceptos en el amado, a quien tenemos redención por su sangre, en el perdón, según las riquezas de su gracia. Mis amados hermanos, perdón, cuando nosotros nos ponemos a pensar en el plan de la salvación, debemos sacar de nuestra mente la idea absurda de que Dios murió por mí. Y yo les decía en la clase anterior que la salvación es prometida, pero no es a causa de la caída y no es a causa del hombre. Yo quisiera que nosotros seriamente pudiéramos meditar en esto, porque realmente somos muy antropocéntricos y tenemos una lectura de la Biblia a partir de los beneficios que corresponden a mí. ¿Por qué es una salvación prometida? Yo les decía, porque la ley de Dios es eterna. La existencia de Jesucristo es eterno, porque Él es el eterno Hijo de Dios encarnado. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo hablaba en la anterior conferencia
manifestándoles a ustedes la realidad de la ley como una norma, como una sentencia y como una satisfacción, pero no a causa de la creación, aunque tiene aspectos morales que se van a aplicar a nuestra vida y a nuestra mortalidad, como no matarás, no robarás, no adulterarás, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no codiciarás, no mentirás, acuérdate del día de reposo. Todas estas normas deben ser entendidas no bajo la temporalidad de la historia del hombre o del ser humano, sino desde la eternidad, para la eternidad, porque Dios no dio leyes morales o no dio la ley para manifestarse para la temporalidad. Dios simplemente reveló su carácter y dijo por la cual cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos debe de morir. Nosotros diríamos entonces, no es posible vivir, porque ¿quién puede cumplir perfectamente la ley? Y la palabra del Señor nos va a decir de la siguiente manera, para que podamos comprender que la ley de Dios es imposible ser obedecida, ni por creyentes, ni por aquellos que no son creyentes. Dice de la siguiente manera Romanos capítulo 3, versículo 9, que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto es lo que dice la ley. ¿Por qué razón? Porque tanto los creyentes como los no creyentes están bajo condición de pecado, exceptuando que el no creyente ya ha sido justificado por Cristo, cosa que veremos en clases posteriores para ver los efectos de la salvación en el hombre. Hoy lo que nos amerita a nosotros ver es la imposibilidad del hombre ser salvo. Muchos, y he escuchado tristemente a muchos predicadores que se hacen llamar reformados, dicen que si el hombre no hubiese pecado en el Edén, lo que quiere decir que Adán, puesto en el jardín del Edén, junto con Eva, si ellos no hubiesen pecado, estuviéramos todavía en el paraíso. Y lo presentan como si fuera una buena noticia, como si el todo del paraíso hubiese sido el estar en un jardín, cultivar, procrearse y llenar de esta imagen y esta semejanza, no solamente el huerto del Edén, sino toda la tierra. Amados oyentes, yo quisiera que nosotros reflexionáramos, que pensáramos y meditáramos. La palabra del Señor nos dice de una manera extraordinaria que hay una mala noticia en el Edén, porque el hombre no podía quedar, aun si no hubiese pecado, no podía quedar en ese estado, porque estaban en la presencia de Dios, mas no estaban en Cristo. Toda persona que va a vivir por la eternidad debe de estar en Cristo, no bajo su propia moralidad, no bajo su propia obra de justicia. Lamentablemente, yo hoy no voy a hablar sobre el origen del pecado. La doctrina de la amarteología es otra clase. El origen del pecado, el origen del mal. Sin embargo, lo que yo les puedo decir que en el huerto del Edén estaba el árbol de la vida, pero también estaba el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Y frente a estos dos árboles, el hombre solo tuvo una opción irremediable, que libremente tomó, que no fue manipulado ni impulsado para tomar del fruto prohibido, porque no podía ver el árbol de la vida, porque el árbol de la vida tiene que ser conferido. La clase de hoy nos va a hablar
del cumplimiento de esta salvación. Recordemos solamente que la justicia de Dios debe ser satisfecha. ¿Cómo debe ser satisfecha? La paga del pecado es muerte. Dios dice que aquel que va a redimir tiene que morir para satisfacer la justicia de Dios. La gracia de Dios derramada en los hombres no es una gracia gratuita. Es una gracia bajo la justicia de Dios, bajo el cumplimiento de la justicia de Dios. Por eso la palabra dice al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora por todos los siglos. Amén. Judas 1:5. Este versículo nos pone en claro que el autor de la salvación es Dios, que la promesa de la salvación recae sobre la persona de Cristo y que realmente se tiene que ver manifestado esta salvación planeada para realizarse de manera puntual, precisa, inequívoca, inerrante en la persona de Cristo. Juan 17:24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Y primera de Pedro 1:18-20 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Miren lo extraordinario, que siendo Jesús la respuesta a la satisfacción de las demandas de la ley, cada uno de los eventos, dice la palabra, que fue planeado. ¡Wow! O sea, cada evento de la vida de Jesús no quedó a la causalidad del tiempo, ni al azar, ni al destino. Dice que estaba destinado antes de la fundación del mundo para ser manifestado. Claro, los postreros tiempos vienen siendo el Nuevo Testamento. Lo que quiere decir es que en todo el Antiguo Testamento nosotros tenemos la manifestación de la revelación del pacto de Dios de manera progresiva. Es una promesa. Todo el Antiguo Testamento está sobre las sombras del que va a venir. El Cristo. Todos son las sombras del que va a venir. Ese es el propósito de nuestro Dios. Antes de todos los tiempos, de todos los siglos, Dios planeó. Y Dios escogió a su pueblo, a cada uno de los salvos, dentro de este plan. Ya que Jesucristo es verdadero Dios y hombre. Es el unigénito Hijo de Dios, revelado a lo largo de la historia de la redención. Es el único que puede satisfacer no solamente la justicia de Dios, sino el amor de Dios. Recordemos la expresión de Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia o satisfacción. Por eso, mis amados hermanos, en esta clase, la clase se llama la redención cumplida. Nosotros tenemos que meditar, o la salvación cumplida, pero es cumplida en el sentido de que el acto que se va a hacer de liberar, rescatar,
es un acto jurisprudencial o un acto legítimamente o legítimo, donde Dios no toma arbitrariamente la vida y dice este es mío, sino que paga el precio que él mismo estipuló en su ley. La paga del pecado es muerte. El Redentor es el que paga este precioso pago, incalculable pago. Éxodo 6:6 dice: yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os redimiré con brazo extendido. Muchas veces y en muchas partes de la Biblia nosotros tenemos que entender esta realidad. La necesidad de la redención es a través de la muerte expiatoria de aquel que puede dar su vida y volverla a tomar, verdadero Dios y verdadero hombre. Y la realidad de este binomio manifestado en Jesucristo es de la siguiente manera: porque aquel que transgredió la ley de Dios es hombre, y un hombre es el que tiene que pagar, pero el único que puede soportar el castigo dado por Dios y poder vivir es verdadero Dios. Por esto, mis amados hermanos, nosotros tenemos que evaluar, mirar y ver que por medio de la sangre de Jesucristo, por medio de la vida de Cristo entregada en la cruz del Calvario, la humanidad escogida, el mundo escogido, la iglesia de Dios, aquellos que fueron apartados para salvación, satisfactoriamente son salvados, porque las demandas de la ley fueron cumplidas. La vindicación de la justicia de Dios es revelada en la persona de Cristo. Nosotros tenemos que evaluar, mis amados hermanos, que Jesús no solamente es verdadero hombre, porque las pruebas históricas que tenemos son irrefutables, sino que es verdadero Dios. Y en este orden de ideas, yo quisiera que ustedes recordaran conmigo algunas de las profecías que se cumplieron con la venida de Jesús. Y voy a ir rápidamente por causa del tiempo, debido a que nosotros no tenemos mucho tiempo para poder meditar en estos 45 minutos de enseñanza. Las profecías mesiánicas comienzan desde Génesis, cuando Dios revela al Dios Trino. Posiblemente no muy claras en el 1:27, 1:26, 27 y 28, cuando Dios dice que Él tiene o quiere un pueblo para sí, pero es un pueblo que puede ser solamente a través de la fe de Cristo. Claramente vemos en lo que los teólogos han llamado el protoevangelio, en Génesis 3:15. Dice: de la simiente de la mujer nacerá el Redentor, o aquel que pisará la cabeza de la serpiente. En Génesis 12:3 habla de una descendencia de Abraham, donde el número será incalculable, y este pueblo es el que abrazará, o del linaje de la mujer es el que se cuidará para que nazca el Redentor. Nosotros podemos ver que la descendencia de Isaac, de Jacob, de Judá, son ese linaje escogido que vemos que va a ser guardado hasta David. En Números 24:17, una de las profecías mesiánicas, dice: verán su estrella. En segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 16, nos dice claramente que Jesucristo reinará sobre su reino. Salmo 2:6 hablará del Hijo del Altísimo. Dios es el Salvador, vendrá. Que Jesús será adorado. Que la misericordia de Dios se manifestará en su redimido. Que el Redentor nacerá. Que el Salvador será de la casa de David. Y todas estas citas están en Salmos. Y si ustedes quieren para sus estudios, Salmo capítulo 2, versículo 6, Salmo 18, versículo 46, Salmo 72, versículo 11, Salmo 103, versículo 17, Salmo 130, versículo 8, Salmo 132, versículo 11, Isaías 11, capítulo 1 al 10, Isaías 7,
al 14 dice, nacerá el Salvador de una virgen. Este mismo versículo también nos dice que su nombre será llamado Emmanuel, o Dios con nosotros. Dice, nacerá como un niño, Isaías 9:6. Nacerá como el Hijo de Dios, Isaías 40:5. Gloria de Dios será revelada, Isaías 45 también. La gloria de Dios será revelada, toda carne le verá, cumplirá la palabra de Dios. El tiempo de su nacimiento será entre los hombres, Daniel 9:25. El rey será nacido, Jeremías 23:5. Herodes matará a los niños, Jeremías 31:15, para matarlo a él. Jesús escapará a Egipto, Oseas 11:1. Lugar de su nacimiento, que será Belén, Miqueas 5:2. El nombre de el Salvador será Jesús. Jesús traduce Salvador, Miqueas 7:7, y es el hijo de David, Zacarías 12:2. Y yo pudiera seguir sobre todo el Antiguo Testamento, este Antiguo Testamento que va a durar durante 4000 años, todas las profecías. Mis amados hermanos, el cumplimiento de la ley, o el cumplimiento de el rescate de la salvación, del pago por la muerte de Jesús, es muy notorio, mis amados hermanos. Si quieren, veamos por favor Lucas 24. Lucas 24. El mismo Señor Jesús nos va a hablar del Antiguo Testamento y nos va a decir que Él es el cumplimiento de esta realidad. Vamos a ir al versículo 13. Recordemos, la salvación fue planeada en la eternidad. La salvación también fue cumplida en un sentido en la eternidad, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero este fue inmolado en la eternidad. No porque el sacrificio sea hecho en la eternidad, porque tiene que ser en la historia de la redención, en el año 37 más o menos después de Cristo, en el monte Gólgota o el monte Calavera, sino porque la justicia de Dios ha sido plena, satisfecha y ha sido cumplida. Recordemos que Lucas 24 está narrando ya los eventos después de la muerte del Señor Jesús. Este es el tercer día. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iba hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le reconociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y con todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Estos 2 discípulos de Jesús estaban muy tristes. Ellos pensaban que era el Cristo. ¿Por qué? Porque el Cristo tenía que cumplir esa redención, redimir al pueblo. Sin embargo, ellos piensan que todo ha acabado porque había muerto. Y yo quiero que nosotros enfaticemos en esta clase la muerte de Jesús como parte de la promesa del pacto de redención, como ese plan de salvación, porque sin la muerte de Cristo ninguno de nosotros podemos estar en la presencia de nuestro Dios.
Sin la muerte de Cristo, ninguno de nosotros puede ser declarado justo. Sin la muerte de Cristo, nadie puede satisfacer la ley de Dios, porque todos a una somos inútiles y todos buscamos el mal. La muerte de Cristo es la satisfacción de Jesús. Jesús se complace y se deleita. Dios se complace y se deleita en la muerte de Jesús, Entonces, durante 4000 años, de manera progresiva, todos los elementos del tabernáculo, del templo, todas las señales, signos, símbolos y signos que abrazó el pueblo de Dios eran para revelar a Jesucristo cada vez más claro. Tanto así que cuando Jesús vino, la palabra de Dios dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él venía a dar vida, a libertarlos, y ellos no podían verle, no podían escucharle, no podían ir a Él, porque recuerden, la salvación es conferida, es un don de Dios. Y es la muerte. Entonces estos hombres, a pesar de haber andado con Jesús, visto sus milagros poderosos, habían olvidado lo que la ley decía. Recuerden que en el texto anterior dice que sus ojos habían sido velados para no verle. Versículo 21 dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Clave, este texto es muy clave, mis hermanos, porque recuerden que la salvación es prometida en la persona de Cristo y es cumplida en la persona de Cristo, porque Jesucristo, aquel hombre o verdadero hombre sin pecado, fue a la cruz del Calvario, dio su vida para satisfacer la ley, no para salvarte ni salvarme a mí, sino para satisfacer la ley de Dios. Y en la ley de Dios, una vez satisfecha, poder ser tú y yo declarados justos por la eternidad, donde nosotros podamos confiar que todos nuestros pecados han sido perdonados, que somos parte de la familia de Dios y parte del plan eterno de salvación para vivir por la eternidad. Ellos decían: pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día de esto, que todo esto ha acontecido. ¿Dónde murió las esperanzas de estos hombres? Que ellos no habían comprendido que Jesucristo era ese cordero que durante miles de años se había crucificado, se habían llevado a los holocaustos, por el cual el pueblo de Dios quedaba libre de sus pecados, que la sangre del cordero lavaba las culpas del pueblo, y que por la sangre del cordero teníamos acceso al lugar santísimo para escuchar, hablar y deleitarnos de la presencia de Dios. Por eso ellos tristes están, no tenemos esperanza. Él murió y es el tercer día. A esto el Señor Jesús nos va a manifestar a través de su palabra lo siguiente: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Versículo 22: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Versículo 23: y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Versículo 24: y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Y miren la respuesta de nuestro Señor Jesús, y a este punto yo quería llegar. Porque ¿qué es lo que nos llama cuando nosotros pensamos que la salvación depende de nuestras buenas obras? O que si nosotros podemos hacer buenas obras, o que depende de alguna obra del hombre, o alguna comprensión del hombre. Versículo 25 dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entrara en su gloria? Amados hermanos, solo miremos un poquito en el tablero. El tiempo de los profetas más o menos comienza desde el primer profeta, que está 800 años antes de Cristo, y cuando nosotros vamos
a la escritura, nosotros vamos a tener un listado de profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores comienzan con Isaías, Jeremías, que es 800 años antes de Cristo. Todo este tiempo, nosotros podemos decir que los profetas estaban anunciando a Cristo, claramente. Y yo tengo una lista de muchas profecías donde nosotros podemos ver que en el Antiguo Testamento hablaron del ministerio de Jesús, que está plasmado en el Antiguo Testamento. Es una lista tan larga que nosotros pudiéramos tomarnos 2, 3 días, 4 días estudiando cada uno de los versículos, y espero poder mandárselas por algún medio para que nosotros miráramos la promesa de la crucifixión y de la resurrección de Jesús también a través de todas estas promesas y estas citas. Recuerden que el Señor Jesús dice: ¿ustedes piensan que la salvación es por obras? ¿La salvación no es por gracia? ¿La salvación no es una obra de Dios? ¿No dijimos que es el autor de la salvación? Y que es una salvación prometida en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Versículo 26. Y el 27 dice: y comenzando desde Moisés. ¿Qué es lo que va a decir el Señor Jesús? Que esta revelación comienza de la salvación desde Moisés. Y cuando nosotros pensamos en Moisés, desde la perspectiva del canon, tenemos que pensar en Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Génesis, Levítico, Números y Deuteronomio. Números y Deuteronomio. ¿Qué está diciendo? Que todo el canon, toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento ha tenido un propósito. Y él conecta desde el comienzo hasta los profetas, diciendo que desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que él decía. Esto es lo que nosotros conocemos como el canon hebreo, donde el único propósito no era la biografía de Jesús, no era la biografía del pueblo de Israel, no era la biografía de los reyes, no era la biografía del pueblo de Dios, no era contar las historias del origen de las cosas, sino tiene un solo propósito: manifestar y revelar a Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, y en él su reino. Todas las escrituras nos revelan a Jesucristo, mis amados hermanos. Miren lo extraordinario, que no es un accidente lo que nosotros vemos. No es un accidente lo que nosotros estamos mirando o viendo a través de este hermoso cumplimiento. Jesús es el Cordero de Dios. Juan capítulo 1, versículo 29. Y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Por qué la ley nos maldice? Porque todo aquel que peca debe de morir. No existen para Dios pecados pequeños y pecados grandes. No hay pecados veniales y pecados capitales. Delante de Dios todos los pecados son exactamente lo mismo. Romanos capítulo 3, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y primera de Juan capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación
por nuestros pecados. Y miren, mis hermanos, lo interesante, la palabra propiciación nos lleva a pensar en una señal, un signo o símbolo que se usaba en el Antiguo Testamento, en el templo, y era el propiciatorio, una lámina de bronce donde era derramada la sangre del cordero muerto y los dos querubines con sus alas extendidas manifestando la presencia de Dios. Porque solamente a través de la muerte de Cristo podemos tener vida. Y no solamente estar en la presencia de Dios, saber que Jesucristo mora en cada uno de nosotros. Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Toda persona que rechaza a Jesús, rechaza la misericordia, el amor de Jesucristo, porque Él es verdadero Dios y verdadero hombre, porque Jesucristo es el propósito de las Escrituras de ser revelado y el que se cumplió en este momento extraordinario de la cruz del Calvario. Porque en la cruz del Calvario pasa algo extraordinario, mis hermanos. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y hemos hablado de propiciación, justificación, redención, o el acto de redimir, de rescatar, de volver a tomar. Y cómo Dios nos coloca dentro de su familia y dentro del reino de Dios, redimiéndonos, tomando la vida de su Hijo. La ira de Dios va a caer sobre su Hijo. Por eso Él en la cruz del Calvario, sus palabras fueron, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y diciendo estas palabras, Él entregó su vida. En tus manos encomiendo mi espíritu. Este es el acto de redención que realiza Cristo Jesús, con toda seguridad de que Él puede resucitar, y esto es lo que vemos en Emaús, que Él resucitó para traernos esperanza. Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y 2 Corintios 5:21, y al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¡Wow! En la cruz del Calvario se cumple la ley de Dios. En la cruz del Calvario la norma, la sentencia y la satisfacción de esta ley que nosotros hablamos en la clase pasada manifiesta que Dios es un Dios salvador, que Él es el autor de la salvación y que solo Él y nada más que Él se puede comprometer con un acto lleno de amor, de misericordia, de piedad para hombres y mujeres como ustedes y como yo, que éramos enemigos de Dios. Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 22 dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha redimido en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Y este texto quita toda posibilidad de buena obra que nosotros quisiéramos hacer para la salvación. Dios dice que Él no acepta ninguna obra nuestra, porque todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios, y la única buena obra que Él acepta es la obra del unigénito Hijo de Dios, que descendió del cielo a través de la encarnación, vivió entre nosotros, se reveló como verdadero hombre, como verdadero Dios, fue a la cruz del Calvario para rescatarnos, para redimirnos, para hacernos justicia, para reconciliarnos, dice este texto. Y miren, en 1 Corintios 5:7 dice, y limpiarnos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es en Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amados hermanos y oyentes, Cristo no solamente es el enviado de Dios, es aquel que tomó nuestro lugar para cumplir la promesa del pacto.
Él es el cumplimiento del pacto eterno de redención, revelado, manifestado, donde la historia de los hombres fue partida en dos, antes de Cristo y después de Cristo. El mundo no conoce otro tipo de justicia, sino la justicia revelada por Dios. Y yo quiero que recordemos, mis hermanos, que este Cristo prometido no solamente cumplió cada uno de los eventos de su vida, el lugar de su nacimiento, sus padres, el linaje, su comportamiento, su ministerio. Fue un hombre manifestando humildad y mansedumbre a nuestro Dios, porque Él es el Hijo de Dios que no cometió pecado. Y Él es Dios, siempre fue Dios. Nosotros tenemos que saber que es una salvación necesitada entonces. Es una salvación cumplida pero necesitada. Porque tú y yo pecamos. Pecamos de muchas maneras. Y hoy quiero llamarnos al arrepentimiento. A que estudiemos cuidadosamente frente a esta salvación necesitada. Porque el pacto se ha cumplido. Y se ejecutó. Se ejecutó en la persona de Cristo. La Biblia enseña la doctrina de la soteriología o de la salvación. Pero no es una salvación a causa de los hombres. Es una expiación cumplida en Cristo, en su muerte, para podernos darnos salvación. La eficacia de este cumplimiento nos asegura que todos aquellos que creen en Cristo Jesús serán salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hoy, mis hermanos, yo quiero terminar la clase sabiendo que el cumplimiento de la voluntad de Dios se hizo en la persona de Jesús. Nosotros tenemos que ver todas las riquezas de su gracia y todo este regalo tan extraordinario, que la ley solo se cumple en Jesucristo y que Él es la revelación, la mejor noticia para nosotros, porque todo aquel que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá, porque todo aquel que cree en Cristo será salvo y todos sus pecados serán perdonados, porque Cristo es el único que pagó, nos redimió, nos justificó, nos reconcilió, y ahora aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, porque el que está en Cristo no practica el pecado, y porque aquel que está en Cristo, su única esperanza es que Jesucristo murió por él. Aunque en el centro de la obra de Cristo es para satisfacer la justicia de Dios, y nosotros abrazar su misericordia, su piedad, su paciencia, su longanimidad, su condescendencia, su compasión. Que el Señor los bendiga, y agradezco este tiempo y esperamos la quinta clase, que es una salvación consumada. Bendiciones. Gracia y paz del Señor Jesucristo. Los saluda el pastor Juan José Dávila Ceballos, de la Iglesia Presbiteriana Betania de la Reforma, Bogotá, Colombia.